Che, ¿todavía sigue la película del Cónclave en el cine? Porque nada que ver con la vida real, ¿no? Cierto. Qué tristeza, loco. Se murió el Papa Francisco. El primer papa argentino, latinoamericano y jesuita. Igual, yo tengo una pregunta acá. Porque si era jesuita, ¿por qué se puso el nombre de Francisco? Tipo, si se supone que los franciscanos son otra orden o no. Y bueno, es que para eso nos tenemos que ir a uno de los grandes quilombos de la Iglesia Católica. Pará. ¿A cuál de todos? Uno que es bien rosquero, humano y cordobés, y obvio que no está en la Biblia. Bueno, nos pongamos en contexto. Ahí por el siglo XII, la iglesia estaba acrecentando su patrimonio y empieza a aparecer como la riqueza visiblemente en el clero. Entonces aparecen creyentes que se hacen monjes, pero monjes mendicantes. Es decir, que renunciaban a los bienes y estaban en contra de esa opulencia, de mostrarle a la gente el oro, obras de arte, entrar a una iglesia, y era bastante abrumador en ese momento para alguien que venía del campo, por ejemplo. Entonces esos monjes se van a poner en contra. San Francisco de Asís, primero que nace no siendo ni Francisco ni santo, pero bueno, le empiezan a decir Francisco como apodo porque era hijo de un comerciante que lo llevaba mucho a Francia y parece que a él le gustaba mucho jugar en Francia y aprendió muy rápido el francés, entonces le ponen ese apodo. Lo de santo va a tardar un poco más, él se va a alistar el ejército del papal para proteger a Asís de las anexiones de otros países y lo van a meter preso en una de esas batallas, va a volver medio en una. Y apenas vuelve a Asís, se va a encerrar unos meses con los leprosos. ¿Con los leprosos? Sí, los leprosos, digamos, los enfermos, parece que como que se sintió mal por su situación económica, que era del buen pasar, digamos, tenía mucha plata el padre, era un buen comerciante, y entonces como que va y empieza a relacionarse con los sectores más vulnerables de su pueblo. Y debe tener también que ver con el acercamiento a Jesús, leprosos, las curas de enfermos. Me parece más un delirio místico. Sí, o un poquito de culpa de clase. Ya Bueno. desde entonces. Lo que pasa es que él, cuando sale de esta situación de estar con los leprosos un tiempo, vuelve y medio que hace algunas cosas como venderle todo el patrimonio al padre, como que cosas que él tenía heredadas las entrega a los pobres, y el padre se pone bastante del orto y lo manda a que le hagan un juicio, pero él dice como, no, yo no respondo ante digamos, la sociedad normal, yo solamente voy a aceptar que me juzgue la iglesia. Y bueno, y le hacen efectivamente, digamos, los civiles dicen está pirado, que la iglesia lo juzgue, y cuando él va a su juicio eclesiástico, se desnuda y dice, mi único padre es Dios, como que renuncia a la paternidad de este comerciante y dice, no me importa que me juzguen porque Dios es mi único padre. Y ahí los obispos que lo estaban juzgando, medio que lo aceptan y lo ordenan dentro de la religión católica. Él ahí va a hacer un voto de pobreza y va a empezar a ir por Europa reconstruyendo monasterios y hablando con los pobres y encerrándose con los leprosos, etc. Pero bueno, finalmente en 1209 le dan una entrevista con el Papa, que en ese momento era Inocencio III, y funda la Orden Franciscana. O sea que el delirio místico en este caso salió bien, se podría decir. Termina fundando una orden. No como Matías Ale. Digamos que en ese momento la iglesia estaba muy en búsqueda de esta gente que parecía que tenía contactos con Dios más cercanos que los mismos obispos o curas del día a día, que no estaban pudiendo comunicarse, parece. Y si ese es el origen de los franciscanos, ¿cuál es el origen de los jesuitas? Bueno, en la misma línea, el origen de la orden de los jesuitas es como una respuesta también, de alguna manera, a la opulencia de la Iglesia Católica. Porque para la Iglesia Católica, en el 1517, va a aparecer un personaje complicado, que es Martín Lutero, que es el iniciador de la Reforma Protestante. ¿Por qué protestante esa reforma? Porque Lutero publica, en el año 1517, 95 tesis, y cuando digo publica, las publica, o sea, se aprovecha de que además acaba de inventarse la imprenta, y entonces imprime como folletos, con 95 tesis que denunciaban principalmente una cosa que hacía la Iglesia Católica en ese momento, que era la venta de indulgencias. ¿Pero qué hace? ¿La sube al muro?
Bueno, más o menos. O sea, el muro en ese momento eran literalmente paredes donde las iba dejando pegadas y la gente se podía acercar y leerlas, que era algo que no podía hacer con la mayor parte de las cosas religiosas, porque la Iglesia Católica, todos los textos, las misas y demás, las Biblias, estaban solamente escritas en latín. Entonces tiene una repercusión importante porque la gente efectivamente lo puede leer de los muros. Y básicamente lo que él critica es la venta de las indulgencias, que es a la Iglesia Católica había que pagarle por obtener el perdón de los pecados. Algo así como un seguro de vida. Sí, más o menos como que a lo largo de tu vida tenías que ir alquilando tu nube para tu futura muerte en el cielo. Entonces nada, él imprime esos panfletos y obviamente con la gente, con los sectores más populares de aquel momento, Lutero y su propuesta de reforma de la iglesia empieza a ganar muchos adeptos. Frente a eso, la Iglesia Católica, por supuesto que va a responder, va a empezar la contrarreforma, que es un proceso de reforma interna de la Iglesia Católica que se va a desarrollar principalmente en el Concilio de Trento entre los años 1545 y 1563. Un concilio es como una especie de reunión donde la Iglesia Católica delinea cómo va a ser la institución en los próximos años. Y una de las cosas que deciden en ese Concilio de Trento es que hay que ver cómo llegar a los sectores populares. También crean el Tribunal de la Santa Inquisición, pero bueno, eso es tema para otro podcast. O sea que la asamblea, en este caso, dentro del pliego de reivindicaciones, se le piró una que estaba medio floja de papeles, digamos. Sí, dijo pobres y brujas. Vamos a pobres y brujas. Polarizado mal. Y entonces, una de las cosas que crean para llevar la evangelización a los sectores populares es la Compañía de Jesús. Le preguntamos a Federico Sartori, doctor en historia, acerca de la Orden de los Jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas son religiosos pertenecientes a la Compañía de Jesús, congregación católica fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, y fueron, desde sus comienzos, uno de los instrumentos de evangelización más poderosos de la contrarreforma católica, por lo que participaron activamente de la conquista y colonización de América, así como de la explotación de África y Asia por parte de las principales potencias europeas de entonces, principalmente España y Portugal. Como toda orden del clero regular, los jesuitas se rigen por sus propias reglas, son independientes en su accionar y se autofinancian, aun cuando entre sus principales votos se encuentra el de obediencia al Papa. Del mismo modo, tienen objetivos específicos en su labor pastoral, que en su caso se refieren a la evangelización y a la educación. Orden famosa en el mundo entero, su trayectoria atraviesa toda la historia del mundo moderno y contemporáneo, hasta alcanzar incluso la figura del último Papa, Francisco I, que perteneció también a ella. Digamos que la voluntad de formar intelectualmente y de formar dentro de la filosofía y la teología, dentro de los preceptos de la Iglesia, tenía la idea de acrecentar la filiación al noviciado. Imagino de todos los hombres de la élite. Sí, claro, los que estaban en condiciones de ser educados y no de estar arando el campo bajo el sol. La contrarreforma se va a apropiar de la compañía y la va a, digamos, constituir como orden religiosa, y va a tener una particularidad, que es que va a ser una orden que hace votos directamente de lealtad al papado. Que eso no pasaba con las otras órdenes, que eran los dominicos, los franciscanos, por ejemplo, que medio que respondían un poco a la localía de las monarquías o de los gobernantes de las regiones en donde estaban ubicadas. Entonces los jesuitas aparecen como una orden que se empieza a dispersar por el mundo, pero que no respondía a otra autoridad máxima que no fuera el Papa. Lo cual para los reyes y para los gobernantes de a pie va a terminar siendo un problema eventualmente. Bueno, pero, o sea, todo bien con el contexto. Pero, ¿y cómo llegamos a Córdoba entonces? Y bueno, con la llegada a América, además de que vengan los españoles y todo eso, tipo modo guerra, conquista, etcétera, también va a haber una conquista religiosa. Y entonces van a aparecer las misiones, que eran la misión de ir a evangelizar nuevos territorios con habitantes que ellos consideraban que se podían evangelizar.
Los franciscanos van a llegar primero en el año 1519 por Nueva España, que sería la zona de la actual México, y van a empezar a bajar muy atrás de los conquistadores. O sea, se va conquistando algo y de repente hay franciscanos atrás. Así van a llegar en 1532 al Virreinato del Perú y finalmente en 1575 a Córdoba. Ya en el 77, en la cuadrícula del trazado de la ciudad, aparece la proyección de la orden franciscana con un convento. O sea, en el año 1575 se funda la ciudad de Córdoba y los franciscanos en el año 1577 ya estaban planeados dentro del trazado de la ciudad. Es decir, que nada, iban atrás del caballo de los conquistadores, literal. Las órdenes religiosas establecían jurisdicciones diferentes a las que tenían, digamos, en ese caso, la monarquía española. Entonces, la ciudad de Córdoba, donde van a estar los franciscanos en ese convento establecido, en 1612 va a pasar a ser parte de la provincia franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen. Por otro lado, los jesuitas van a entrar por el Brasil, es decir, con la monarquía portuguesa, y van a empezar con esta cosa de que ellos proponían en primer plano la educación, a crear, además de las reducciones donde evangelizaban a los habitantes, van a empezar a crear colegios. No solamente para los potenciales jesuitas que se iban a formar, sino también para los futuros funcionarios de esas tierras, es decir, los hijos de los españoles que iban llegando y se asentaban en el territorio latinoamericano. Los jesuitas llegaron a América en 1567 y rápidamente se expandieron por todo el continente, estableciendo misiones evangelizadoras entre los pueblos originarios, al tiempo que fundaron numerosos noviciados, colegios y universidades en el afán por integrar los territorios conquistados al orbe católico. Una vez asentados en las principales ciudades del Virreinato del Perú, la orden comienza a enviar misioneros a los territorios del lejano Tucumán y Río de la Plata. Bueno, pero entonces, tenemos a los franciscanos que entran por arriba a México y después los jesuitas que entran por Brasil. Eran como las dos líneas de colectivo que habían habilitadas en el momento. Sí, un poco sí. Los jesuitas van a bajar por la zona del Brasil, van a fundar lo que serían las misiones en las zonas donde estaban los pueblos guaraníes, donde van a tener gran influencia, y finalmente van a llegar a Córdoba en el año 1587, o sea, 10 años después de los franciscanos, donde les van a dar un terreno medio abandonado. O sea, en ese momento pensemos que el centro de la ciudad era lo que es la Plaza San Martín, donde estaba el Cabildo y donde estaba la proyección de una catedral. Los franciscanos estaban ahí nomás, a 2 cuadras, en donde está actualmente la iglesia de los franciscanos, entre Entre Ríos y Buenos Aires. Y a los jesuitas les van a dar una parcela de tierra que estaba medio alejada de la zona, en esos tiempos era lejos, que va a ser donde hoy está la Compañía de Jesús, donde en ese momento había una mezquita que se había construido con piedra bola arrastrada del río, y además esa zona llegaban las inundaciones de lo que es hoy la Cañada. Entonces no era un terreno muy interesante, pero bueno, les dan ese lugar y ellos ahí, a partir de esa mezquita construida a base de piedra, es donde construyen la Compañía de Jesús, que tiene más o menos la misma arquitectura de lo que debe haber sido la vieja mezquita. En el año 1604, los jesuitas van a poner como capital de su provincia, todos tenían su provincia, su orden, etc. Van a poner de capital de su provincia, la provincia jesuítica del Paraguay, a la ciudad de Córdoba. Es decir, que había una proyección de crecimiento específicamente en la ciudad. Una vez en esta joven y pequeña ciudad, fundada hacía poco más de 20 años, los jesuitas perciben la razón misma por la que Jerónimo Luis de Cabrera había elegido el lugar para su asentamiento. Porque Córdoba se encuentra en el corazón del territorio, cruce de caminos obligado para llegar a Buenos Aires desde el Alto Perú y a Chile desde el Paraguay y el Brasil, punto neurálgico de comunicaciones y transporte de personas, animales, bienes y alimentos. Sumado a ello, la región presenta un clima benigno y templado de estaciones marcadas y buena tierra para la agricultura, y sobre todo para la ganadería mular en el entorno de las bellísimas sierras que la atraviesan de norte a sur. Eso va a hacer que en el año 1610 creen lo que se llamaba el Colegio Máximo, que era como una de estas escuelas para la formación de funcionarios y para la formación de futuros jesuitas, que va a tener
la proyección de ser eventualmente una universidad. Ahí va a haber un par de vericuetos donde la mudan a Chile porque no había plata, pero después de un par de arreglos y una donación que la verdad no sabemos efectivamente si se dio o no, en 1613 se va a fundar la universidad, que en 1621 va a estar habilitada por el Papa, con una bula papal, para emitir títulos de grado. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Córdoba, digamos. Sí, en ese momento la Universidad de Córdoba y del Tucumán, porque era donde estaba ubicada geográficamente, pero que actualmente hoy es la Universidad Nacional de Córdoba. De hecho, el logo, el escudo que toma la universidad es el mismo, ¿no? Sí, dice algo así como Córdoba Tucumanis, no sé, es de latín. Como sucedía en cada lugar a donde los españoles fundaban una ciudad, los pueblos originarios de la jurisdicción de Córdoba habían sido ya, a la llegada de los jesuitas, conquistados y sujetos a servidumbre a través del sistema de encomienda, por lo que su labor misionera en el territorio será escasa y utilizarán más bien a Córdoba como bastión de producción económica en las famosas estancias que irán adquiriendo con el tiempo y en donde trabajarán esclavizados por más de un siglo cientos de hombres y mujeres de origen africano. Por esta importancia estratégica y económica que tuvo Córdoba para los jesuitas, decidieron establecer en ella, en 1608, la capital de la gran provincia jesuítica del Paraguay, o Paracuaria, que abarcaba los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y parte de Bolivia y Brasil. Y es por eso que en ella crean el colegio máximo 2 años después, devenido en universidad hacia 1623, cuando bajo permisos de la Corona y la Santa Sede puede comenzar a otorgar grados académicos. Tal es el éxito de la universidad que algunas décadas después, en 1687, es fundado también en Córdoba el Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat. Los jesuitas van a lograr, necesitaban para sostener estos colegios y la universidad, necesitaban tener polos productivos y van a asentarse también alrededor de la ciudad en 6 estancias donde van a hiperexplotar esclavos que van a tener diversas tareas desde ganadería, agricultura, etcétera, que van a dar las ganancias necesarias para sostener todas las misiones, las reducciones y específicamente la universidad. ¿Los esclavos son los indígenas? No, porque la monarquía española había tomado la decisión de que los indígenas tenían alma. Entonces, lo que pasaba con los indígenas era que no les había llegado la palabra de Dios. Y adquieren como la condición jurídica de menores de edad, tienen que tener tutores, ya sea en las misiones o con encomenderos, que es más complejo, pero gente para la que trabajaban, que había aportado para la conquista. En cambio, los esclavos no tenían alma. Entonces, a esos los podías hiperexplotar libremente. O sea, eso tiene que ver con que en África se había, muy entre comillas, descubierto primero. Y bueno, en ese momento no se necesitaban nuevas almas para la Iglesia Católica. Y después, cuando llegan a América, había como una crisis en la Iglesia con toda la reforma, la contrarreforma, que dice, bueno, a estos los convirtamos al catolicismo porque si no estamos en el horno. Claro, es el meme de a ver qué tez es más clara, qué tez es más oscura, depende de qué alma tenés, si tenés o no tenés alma, básicamente. Bueno, todo bien con los jesuitas. Llegaron, hicieron escuelas, todo increíble. La universidad, polo productivo, arquitectura magistral, que todavía hoy tenemos esos edificios, pero ¿por qué los echaron? Ahí hay que pensar que el siglo XVIII es un siglo como de conflictos importantes entre las potencias europeas que tienen colonias, y España es una de esas potencias europeas que tiene un problema particular porque en el año 1700 se le muere el rey que gobernaba en ese momento, que era Carlos II de Habsburgo, y se muere sin dejar descendencia. El Carlos II de Habsburgo era el hechizado, ¿no? Sí, efectivamente, el hechizado, porque Carlos II se muere sin dejar descendencia, teóricamente era estéril, es el motivo por el cual no deja descendencia. No se sabe si había alguna otra enfermedad subyacente históricamente. La enfermedad es, después de mucho casarse entre primos, estilo los Targaryen de Game of Thrones, llega un punto en el que casarse entre primos sale mal. Y sí, puede fallar. Hay una alta probabilidad de que ese haya sido el motivo de su esterilidad, porque era una práctica que las noblezas que gobernaban las monarquías europeas de aquel momento
hacían mucho para garantizarse conservar su corona. La sangre pura, digamos. Claro, más o menos. Y otra cosa que hacían mucho para garantizar las coronas era casarse entre las mismas familias como con un pie en cada monarquía. Entonces, cuando Carlos II se muere, lo que va a pasar es que vos vas a tener dos familias, dos casas, disputándose el trono de hierro de la corona española, que son los Habsburgo, algún pariente sobrino de ese Carlos II que muere sin descendencia, por un lado. Esa familia tenía un pie, eran también quienes gobernaban la corona austríaca, y por otro lado vas a tener a los Borbón, que eran los que gobernaban la corona francesa. De alguna manera todas las monarquías europeas estaban emparentadas entonces. Sí, eran todos los reyes en Europa eran todos primos, los de Portugal con los de España también, eran todos primos. Y ahí, bueno, pero dentro de ese primaje hay conflicto también. Entonces, después de la muerte de Carlos II, estas dos familias empiezan una guerra de sucesión. Una guerra de sucesión que, como tienen primos en toda Europa, involucra también a las otras potencias europeas. Entonces, es una guerra importante que finalmente terminan ganando los Borbones. O sea, a través del Tratado de Utrecht, que es el documento que establece el fin de esa guerra, además de establecer el fin de esa guerra, establece que la sucesión al trono español le corresponde a Felipe V de Borbón. El otro dato importante de esa guerra es que participa en los conflictos Inglaterra, que se demuestra ahí que Inglaterra es la potencia naval más importante de toda Europa, además de ser la más poderosa y la que más control tiene sobre sus colonias. O sea que en esa cena familiar de Navidad lo que ganaron los terrenos fueron los Borbones y demostraron que tenía mucho poder Inglaterra. Sí, efectivamente. Después, unos años más adelante, y hay otro conflicto importante para entender cómo se va a expulsar a los jesuitas, es un enfrentamiento justamente entre Francia e Inglaterra, que es la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, donde Francia y Gran Bretaña van a tener una disputa por el control de unos determinados territorios coloniales que cada corona dice son míos, pero a partir de esa guerra de nuevo se vuelve a mostrar, a evidenciar el poder de Inglaterra, y entonces España y Portugal, ambas gobernadas por los Borbones, ¿sí? Porque eran primos, de nuevo, dicen, bueno, vamos a tener que empezar a implementar una serie de reformas políticas, financieras, reformas culturales también, para tratar de tener un mejor control sobre nuestras colonias, porque Inglaterra lo tiene y además navalmente es una superpotencia. Como una actualización de la monarquía. Sí, es que es efectivamente eso. Le van a poner de nuevo nombre soft. En lugar de decir absolutismo monárquico, que era lo que teníamos hasta ese momento, ahora vamos a tener el despotismo ilustrado. ¿Por qué ilustrado? Porque Carlos III, que es el hijo de Felipe V, el primer Borbón que gobierna España, va a empezar a implementar esta serie de reformas acompañado de funcionarios, administradores del Estado, que están imbuidos de las ideas de la Ilustración. Entonces ahora ya no va a ser simplemente que el rey es rey porque Dios así lo quiso, sigue siendo así en parte, pero empieza a aparecer la justificación de que el rey es la persona ilustrada y conocedora para poder gobernar esta monarquía. En el marco de todas esas reformas inspiradas en el despotismo ilustrado, que sobre todo se implementan durante el reinado de Carlos III, una de las decisiones que se va a tomar es la expulsión de los jesuitas. Esas reformas traen muchos problemas en América, porque acá había criollos que estaban gobernando el territorio, o sea, hijos de los primeros españoles nacidos en América, que estaban gobernando el territorio desde hacía por lo menos 200 años, muy ahí cerquita de la conquista. Entonces, de repente, Carlos III, como para concentrar el poder de nuevo en su persona y tener bien controlado desde España, manda funcionarios españoles para que gobiernen, aumenta los impuestos de los criollos y en el medio decide expulsar a la Compañía de Jesús en 1767. Le fuimos a preguntar a la doctora en Historia María Virginia Ramos para que nos cuente un poco más sobre este tema.
En 1767, el rey Carlos III, que fue uno de los grandes promotores del reformismo borbónico, ordenó la expulsión de la Orden de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la monarquía hispánica. Esta decisión estaba motivada por el gran poder político, económico y cultural que los jesuitas fueron acumulando con el paso del tiempo, llegando a constituir lo que algunos señalan era un Estado dentro del Estado. Se acusaba a los jesuitas de haber acumulado enormes riquezas y la corona veía como una amenaza que desarrollaron sus labores en América, tanto en las misiones como en las reducciones, al margen de las órdenes de las autoridades virreinales y que se hubiesen sustraído del poder de los obispos, ya que tenían un voto de obediencia directa al Papa. Entonces esto es como lo que viene diciendo la Fran. Los criollos están formados en los colegios jesuitas y los jesuitas responden directamente al Papa. Los españoles quieren retomar el control sobre eso. Sí, efectivamente, ahí están exactamente los dos problemas de la expulsión de los jesuitas. Lo primero es, para la corona española que está tratando de concentrar el poder de nuevo en el rey, y una orden que no reconoce mayor autoridad que el Papa, es un problema. Pero además, esa orden había acumulado riquezas, tenía esto, los polos productivos, las estancias, qué sé yo, y el sector más importante, si se quiere, que se va a ver como personalmente afectado incluso por la expulsión de los jesuitas, se va a sentir como personalmente dañado, que son los criollos. Porque sus hijos, que eran los que pretendían ser la élite que gobernara América, se están formando en los colegios de los jesuitas. Los jesuitas eran una orden que le prestaba mucha atención. Ellos creían que no solo bastaba con evangelizar, sino que también había que educar. Entonces, bueno, en esas dos cuestiones es que está primero el motivo por el que expulsan a los jesuitas, pero también los problemas que va a traer luego con los criollos la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué fueron expulsados los jesuitas? Quizás sea esta una de las preguntas más difíciles de responder cuando estudiamos la historia moderna occidental. Aún así, hay un cierto consenso entre los historiadores al respecto, porque es evidente que hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cualquier institución que desafiara al absolutismo monárquico imperante en Europa se convertía en un potencial enemigo, aun cuando hasta ese momento hubiese sido funcional a los intereses de las principales potencias, así como a la Santa Sede. Los jesuitas no solo no respetaban las jurisdicciones geopolíticas de los imperios en las colonias americanas, sino que además desafiaban la autoridad imperial al respecto del tributo indígena y del comercio ultramarino. Del mismo modo, en todas sus universidades y colegios repartidos en el mundo entero, no solo se hicieron eco de las principales ideas de la Ilustración, sino que además incorporaron la llamada teoría de la retroversión del poder, que precisamente discutía el origen del poder y por tanto era un desafío al absolutismo, y que fuera utilizada como argumento precisamente por las élites criollas, formadas en su mayoría por jesuitas durante las guerras de independencia, de alguna manera explican el porqué de la intención de Carlos III hacia 1767 de expulsar a la Compañía de Jesús de todos los territorios del Imperio Español. O sea que lo que sucedió al final con la expulsión fue como si mandaran un porteño a intervenir Córdoba y a decirnos qué es lo que teníamos que hacer, básicamente. Algo que no aceptaríamos nunca. Digamos que pasó un poco de esa manera, porque una de las medidas tomadas del rey, que era Carlos III, fue que la orden de expulsión de los jesuitas en lo que era el virreinato del Río de la Plata es ir a Córdoba, pero él no manda a la jurisdicción a la que respondía Córdoba. En la jurisdicción monárquica, Córdoba respondía a la gobernación del Tucumán, no a la gobernación de Buenos Aires. Los enviados de parte del rey van a salir de Buenos Aires y van a llegar como una comitiva a cargo de un sujeto llamado Fernando Fabro. Lo raro también es la rapidez de todo, ¿no? 1767 se hace la orden dentro del Reino de España para expulsar a los jesuitas y en el mismo año, unos meses más tarde, ya está la comitiva llegando a Córdoba, pensando en los tiempos en los que todo tardaba, digamos, venían de España en barco, venía la orden a Buenos Aires. Se morían un par en el medio. Sí, efectivamente. Lo que va a pasar es que este Fernando Fabro va a llegar a Córdoba y va a tocar la puerta de lo que es la Compañía de Jesús, diciendo que tenía uno de sus acompañantes
enfermo que se iba a morir y que tenían que darle la bendición los curas de adentro de la compañía. Eso hace que los curas salgan, o sea, los jesuitas salgan, y él ahí hace como una especie de toma de la compañía, entra, los mete presos a todos los que estaban ahí adentro y se amotina en la compañía de Jesús, donde va a esperar a que otras comitivas vayan a todas las estancias, o sea, las 6 estancias, y empiecen a notificar de que estaban viniendo en carreta, obviamente, presos los jesuitas que estaban en las estancias. Y ahí finalmente cuando llegan todos los jesuitas, que en ese momento eran algo así como 130 y pico, más los noviciados, digamos, los hace que todos, digamos, renuncien a sus bienes, se suban a una carreta y se vayan a Buenos Aires, donde van a terminar siendo expulsados del continente hacia algún territorio de Europa donde les iban a dar asilo en ese momento, no obviamente las coronas que ya los habían expulsado, ¿no? O sea, como que acá empezó la tradición cordobesa de tomar un lugar, expulsar y hacer una nueva reforma en lugares. Fue la primera toma de la universidad. Básicamente. Digamos, la primera toma de la historia. La hizo un porteño. Es Encima. triste. Es medio triste. Es bastante triste. Hay una anécdota muy graciosa, además, en lo que está pasando en Europa. Clemente XIV va a suprimir la orden jesuítica por orden de los monarcas, básicamente lo apretaron mal, y en el año 1773 finalmente la termina de suprimir a la orden. Era un poco cagón, digamos, porque era una orden que le respondía directamente a él, y él como que aprobaba esto que estaban haciendo los monarcas de centralizar las órdenes que respondían a las localías o a las gobernanzas internas de las monarquías. Pero bueno, era franciscano este papa. Ah, ahí estaba todo. En Córdoba, primero que nada, la mayoría de las personas que estaban en el cabildo, o sea, las personas que estaban a cargo de la gobernación de la ciudad de Córdoba, van a ser muy beneficiadas, más allá de sus vínculos con los jesuitas. Pensemos en una ciudad que tenía poca gente, etcétera, porque les van a vender las estancias a ellos a módicos precios. Es decir, que en los papeles se vendían estancias que tenían un montón de bienes, con esclavos, con producción, con un montón de cuestiones, construcciones, etcétera, a familias privadas del cabildo que las compraban a la suma como si fuera, no sé, un remate de esos territorios, y hasta el día de hoy hay algunas de esas familias que siguen teniendo las estancias en poder. Las heredaron, las fueron heredando, y hasta el día de hoy siguen teniendo las estancias jesuíticas como estancias privadas. Otra gran tradición de aprovechar un terreno que está quemado y empezar a lotearlo y, bueno, venderlo a los Anchorena, venderlo a los grandes nombres, digamos. Claro, el tema es que estos terrenos no estaban quemados. Entonces la productividad que tenían era invaluable. O sea, no era que ellos tenían que construir sobre la base de la nada misma, sino que ellos compraban algo, no sé, en ese momento eran 10.000 pesos y tenían ganancia al mes siguiente de todo lo que les llegaba desde las estancias. Claro, una fábrica funcionando prácticamente les vendían. Sí. En Córdoba, la expulsión tuvo un gran impacto por el importante papel que había tenido la orden ignaciana en esta ciudad, y agregó un nuevo elemento de rivalidad en la sociedad local entre quienes apoyaban a los jesuitas y sus detractores. Un asunto que generó fuertes enfrentamientos fue en manos de quién quedaría el manejo de la universidad y su colegio máximo, fundados por los jesuitas. El gobernador de Buenos Aires, Francisco de Bucareli, que estaba a cargo de llevar adelante la expulsión en las provincias jesuíticas de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán, ordenó que la Universidad de Córdoba fuera entregada a los franciscanos. Esto no se ajustaba a lo dispuesto por el Consejo de Castilla, que había establecido que los jesuitas fuesen reemplazados en la conducción de sus casas de estudio por eclesiásticos del clero secular. Como los miembros del clero secular de Córdoba habían sido formados por los jesuitas, se determinó que no fuesen ellos los que se encargaran del manejo de la universidad, bajo el argumento de que continuarían promoviendo las enseñanzas jesuíticas que les fueron impartidas. Lo que va a pasar es que la universidad y el colegio máximo, según alguna cédula que se va a emitir, iba a quedar en manos del clero secular, es decir, religiosos no ordenados. La parte más laica dentro de lo que eran los sectores religiosos. Los franciscanos van a ser los que van a quedar a cargo de la universidad, y les va a quedar la estancia de Colonia Carolla para mantener a la universidad. Es durante ese periodo, que va a ser bastante largo, que los franciscanos van a tener la universidad, que va a haber un montón de conflictos a la interna de los sectores que estaban ahí siendo educados, y del clero secular, que también va a tener ahí sus tires y aflojes con los franciscanos, bastante rara.
Un ejemplo es que en el 21 de mayo de 1775 se va a hacer un motín de los alumnos del colegio Montserrat que van a sacar corriendo al rector, que va a terminar escondiéndose en la zona de los franciscanos ahí entre Ríos y Buenos Aires. Es decir, imagínate hacer un motín y el rector sale corriendo de la Compañía de Jesús con las túnicas, sosteniéndose las túnicas hasta llegar al convento de los franciscanos para esconderse. En la calle súper asfaltada que estaba en ese momento encima, con todas las túnicas encima. Barro y tierra como no te podés imaginar. Y una horda de gente queriendo matarte atrás. Y estamos viviendo la segunda toma de la universidad. Sí. En muy poquito tiempo. Sí, todo orden colonial, se imaginan. O sea, no pasó, no hubo una revolución en Buenos Aires y acá ya había más quilombo. A partir del traspaso de la universidad a los franciscanos, comenzó una intensa disputa que se extendió durante 4 décadas entre esta orden y el clero secular que reclamaba sus derechos de dirigir la universidad. Cada uno de ellos contaba con sus correspondientes apoyos y alianzas entre la élite local y entre los funcionarios regios. En el caso de los franciscanos, contaron con la protección de las autoridades borbónicas, como era el caso del primer gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, el Marqués de Sobremonte, y también tenían el respaldo de su grupo, los conocidos como sobremontistas. Por otro lado, quienes apoyaban a los jesuitas asumieron la defensa de los derechos del clero secular, encabezados por los hermanos Ambrosio y Gregorio Funes. Van a aparecer en escena 2 hermanos muy importantes para la ciudad de Córdoba. Uno, que va a ser el deán Funes, Gregorio Funes, quien toda su vida se había dedicado a la filosofía, a la teología, se había formado en la Compañía de Jesús y había quedado muy ligado a los jesuitas porque efectivamente esas personas que habían sido formadas y que estaban ya más avanzadas en los estudios, se seguían comunicando por carta con algunos de sus maestros que estaban en Europa en el exilio total. Pero lo importante no es tanto deán Funes, que va a estar ahí siendo muy postura de cura, digamos, muy tranqui, como midiendo, no metiéndose en discusiones polémicas ni nada, sino que el importante va a ser su hermano, que va a ser Ambrosio Funes, que va a lograr sacar a la familia de la pobreza, porque no era una familia que tenía mucha plata en ese momento, y porque se va a casar con una Allende. Esa Allende le va a garantizar a él aparecer en el escenario público como el primer ciudadano del cabildo, es decir, casi lo que podría decirse el gobernador. Y Ambrosio Funes iba a tener un montón de declaraciones bastante picantes en relación a los franciscanos y su gestión de la universidad, al punto de decir, los franciscanos están malversando fondos y la universidad se caga a pedazos. Esto lo decía también porque los franciscanos, de hecho, terminan de construir su iglesia, ahí en Entre Ríos y Buenos Aires, en el año 1798, con plata que probablemente venía de la estancia de Carolla, que supuestamente era para mantener la universidad y el colegio. Ah, entonces los franciscanos hicieron la iglesia con la plata de los jesuitas. Y capaz se robaron un par de cositas más, ¿no? A chequear. Podríamos decir que se la fugaron toda para su orden. Según Ambrosio Funes, sí. Y él lo dice en muchas declaraciones. Esa batalla del clero secular para que el manejo de la universidad pasara a sus manos concluyó en 1807, cuando los Funes, que por entonces tenían el control del cabildo, consiguieron que el virrey Liniers, nombrado tras la destitución de Sobremonte, hiciera cumplir una real cédula del rey Carlos IV del año 1800, cuya aplicación los anteriores virreyes venían dilatando y que ordenaba que la Universidad de Córdoba fuese dirigida por el clero secular. Esto significó un triunfo muy importante para los Funes, que consiguieron quitar el manejo de la universidad a los franciscanos. El deán Funes pasó a ser nombrado como rector del Colegio Montserrat por orden de Liniers, que por ese entonces era un aliado suyo. Y deán Funes, que es un personaje en este sentido bastante prudente con sus declaraciones, que nunca dijo nada en contra de los franciscanos y que va a ser el rector que tome la posta después, haciendo un montón de reformas académicas bastante progresistas para la universidad, va a empezar a escribir recién a favor de los jesuitas una vez que la Iglesia Católica, digamos el Papa, los vuelve a incorporar por el 1820, donde va a iniciar lo que sería como su historia del Río de la Plata con esta frase que si hay algo memorable que se puede rescatar de estas tierras es todo lo que han hecho los jesuitas por ellas. Mira vos.
Después de esto, al final, los jesuitas, tipo, los expulsaron de todos lados, les sacaron la plata, les sacaron los territorios, hicieron la casa con todo lo que tenían, pero, o sea, hicieron de la manzana que les tiraron, que nadie quería y que nadie se quería hacer cargo y que nadie quería usar, el lugar más importante históricamente en este momento en la ciudad, o sea, le salió bien. El centro de la ciudad de Córdoba empieza ahí. Acá la rosca la ganaron los jesuitas. Simbólicamente la ganaron. Y también podríamos decir que el deán Funes la hizo siempre muy bien. Podríamos decir que el que tendría que ser papa, o tendría que haber sido papa, es el deán Funes. Bueno, Después se reivindicó y quedó un papa jesuita finalmente, más allá de que no haya sido cordobés. estamos todavía a tiempo, creo, no sé los tiempos del cónclave, pero se podría ver si tenemos un poco de rosca ahí metida. ¿Y quién te dice? Metemos otra vez un papa argentino y si se puede, cordobés. Olis, llegaste hasta el final de nuestro primer Cuenta Historias. Si te interesó el tema, te voy a recomendar algunos trabajos de investigación que nos sirvieron para armar este primer episodio. De Virginia Ramos, su tesis doctoral, La élite política cordobesa frente a la ruptura del orden colonial y el proceso revolucionario, facciones, conflictos y propuestas políticas, finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX. De Federico Sartori, Inventario General, Archivo Histórico del Colegio Nacional de Montserrat, del siglo XVI al siglo XXI, de Piana Josefina y Sartori Federico, 1610, la creación del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en Córdoba y la construcción de un falso histórico, de Ana Inés Punta, Poder y Negocios en la Córdoba Borbónica, y de Miranda Lida, el deán Funes, Revolución y Reforma Eclesiástica Rivadavia. Esperamos que te haya gustado, no te olvides de compartir y me gustear todo lo que puedas. Podés seguirnos en nuestras redes, Historia Pública Córdoba en YouTube y en Spotify, Historia Pública CBA en Instagram y en TikTok, y H Pública Córdoba en Twitter o X. También nos podés escuchar en Radio Heterogénea todos los martes a la 1 de la tarde.